la palabra de Dios, la parte número 3. Entonces, para hoy es la parte número 3. Recordemos que la parte número 1 era si realmente la Biblia es la palabra de Dios. Esa fue la parte 1. La parte 2, vimos cómo se formó el canon, sobre todo el canon del Antiguo Testamento, aunque también abarcamos el canon del Nuevo. Y la parte número 3 y parte final de este tema de la palabra de Dios es el canon del Nuevo Testamento confiable. Entonces, ahí vamos a ver unos temas bastante interesantes y acerca de cómo se formó el canon del Nuevo Testamento y si verdaderamente podemos confiar en el Nuevo Testamento y si podemos confiar también en el Antiguo. Entonces ese es el tema para hoy. Vamos a ver entonces, en primer lugar vamos a ver lo de las cuevas de Qumran. Posiblemente algunos de ustedes hayan escuchado acerca de las cuevas de Qumran y fue el descubrimiento que se hizo de los rollos del Mar Muerto. Qumran es el sitio, se le llama los rollos del Mar Muerto, que se descubrieron en 1947. La página oficial es Dead Sea Scrolls, rollos del Mar Muerto, y la pueden visitar, está en inglés, no tiene traducción al español, está en inglés, y ahí pueden ustedes mirar todos los archivos, pueden navegar en la página, y es bastante interesante. Ahí hay hallazgos de las escrituras y hallazgos que no son de las escrituras, ¿sí? Tanto de las escrituras como que no son de las escrituras. Entonces, resulta que en 1947 había un pastor de ovejas cuidando unas ovejas y se puso a tirar piedras, como a jugar ranita, como hicimos muchos de nosotros en nuestra infancia, y se puso a tirar piedritas a unas cuevas, cuando de pronto escuchó que al fondo, crack, sonó por allá algo que se quebró. Entonces se fue el pastor y entró en la cueva a mirar a ver qué había y se emocionó y dijo, venga a ver qué tesoro encuentro por acá, pero se desilusionó cuando abrió uno de los cántaros de cerámica y solamente había unos rollitos antiguos. Entonces se desilusionó y fue y vendió los rollitos por solamente $2,000. Sí, la sumita nomás de $2,000. Usted haga la conversión ahí, cuánto es eso en pesos colombianos o en la moneda que usted maneje. Y resulta que empezó a vender los rollos de manera clandestina a coleccionistas, a estos sitios donde venden todas las antigüedades, y lo vendió por $2,000. En este momento, los rollos del Mar Muerto cuestan $5,000 millones. ¿Sí? Eso es una cifra que no le cabe a uno en la cabeza. Obviamente esto es invaluable porque es patrimonio de la humanidad, pero de todas maneras está fijado que el precio es $5,000 millones. Entonces, resulta que en estas cuevas de Qumran se encontraron estos rollos y ahí, como les digo, hay rollos acerca de las escrituras y rollos acerca de otros libros que son apócrifos, libros que no hacen parte de las escrituras. Esto se encontró entonces en el Mar Muerto, en la parte que se llama Qumran. Qumran está en la Biblia, en Josué 15:61 y Josué 15 del 1 al 12 y se llama Secaca. Esa es la región que la Biblia nombra como Qumran. En este hallazgo se encontraron 11 cuevas y en las 11 cuevas se encontraron diferentes tipos de manuscritos que los que vamos a ver en este momento. Los escritos que se encontraron en las cuevas de Qumran datan del siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, ¿sí? Los rollos tienen 2,000 años de antigüedad y algo muy importante es de que esos rollos tienen 1,200 años más antiguos que las copias que ya se conocían. Entonces, digamos, en 1947 había unos rollos, tenían una antigüedad, ya se conocían, pero los que se hallaron ahí tenían 1,200 años más de antigüedad. Aquí fue donde yo les comenté que se encontró el libro de Isaías hablando de las profecías del Mesías en Isaías 53, por ejemplo. Entonces, como los rollos datan del siglo II antes de Cristo, ¿cierto? Hasta siglo II después de Cristo, quiere decir que las profecías contenidas en Isaías acerca de Jesús estaban ahí guardadas desde antes de que Cristo naciera. Y en estos tiempos, 1947, cuando se encontraron en las cuevas de Qumran, se encontró el libro de Isaías y se leyó la profecía, pues obviamente se confirmó que la profecía efectivamente se había escrito antes de que Cristo naciera. Esos libros tienen 1,200 años más de antigüedad que las copias que ya se conocen. Es increíble, es un hallazgo arqueológico realmente muy importante para la humanidad. ¿Qué nos enseña este hallazgo o qué podemos concluir con este hallazgo? Que Dios preservó su palabra de la extinción y la preservó también del error, que eso es lo que vamos a ver en un momento.
hay mínimas diferencias entre los hallazgos de las cuevas de Qumran y las copias actuales. Entonces, permítame ilustrarle rápidamente. Durante muchos años, nosotros, la humanidad, ya tenía unos libros y tenía unas copias, unos pergaminos. Teníamos la palabra de Dios del Antiguo Testamento. La teníamos la humanidad durante mucho tiempo, ¿sí? Y la gente empezó a decir, no, pero es que la Biblia es muy antigua, se escribió en un periodo de 1600 años, el más antiguo es de 1400 antes de Cristo, para allá el Pentateuco. Entonces, imagínense, desde el 1400 antes de Cristo hasta el año 2020, pues obviamente eso tuvo que haber cambiado mucho, decía la gente, ¿sí? O en 1947, la gente decía, no, mire, estamos en el año 1947 y el Antiguo Testamento se escribió en 1400 antes de Cristo, entonces obviamente eso tiene ha tenido mucho cambio, eso tiene que estar mal, ¿sí? Eso tiene que tener mucho error. Pero cuando se descubrieron las copias en las cuevas de Qumran, y se compararon el hallazgo de 1200 años más de antigüedad con las copias que se tenían en el momento, se dieron cuenta de que las diferencias eran mínimas, eran unas diferencias muy pequeñitas. Entonces, conclusión, con las cuevas de Qumran nos damos cuenta que las copias de la Biblia del Antiguo Testamento e incluso de algunos del Nuevo, que que se tienen hasta el momento, algunas de las cosas que se encontraron en las cuevas de Qumran que han llegado hasta nuestros días de la palabra de Dios son muy fieles a los originales. Esa es la conclusión que se saca del hallazgo de las cuevas de Qumran. Entonces, ¿qué se encontró en las cuevas de Qumran? Se encontraron 972 manuscritos. Se encontraron de esos manuscritos, de esos 971 manuscritos, 98% está en hebreo, o sea, prácticamente si estamos hablando solamente de la Biblia, sería el Antiguo Testamento. 1% en arameo, recuerden que el Antiguo Testamento, una porción muy pequeña, se escribió también en arameo, y 1% en griego. Entonces, eso fue lo que se encontró. 972 manuscritos, 98 en hebreo, 1% en arameo, 1% en griego. El manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento que se encontró es una porción del Evangelio de Juan y data del siglo II y es del tamaño de una tarjeta de presentación. Ahí, como les digo, pues está la página oficial, Dead Sea Scrolls, y usted puede navegar ahí. Recuerde que la página está en inglés, puede navegar y puede mirar lo que hay ahí según el sitio, según el idioma y según el contenido. Recordemos que no solamente está la escritura, la Biblia, hay escritos de libros apócrifos también. ¿Listo? Entonces, eso es las cuevas de Qumran. Entonces, seguimos. Aparte de lo de las cuevas de Qumran, nosotros tenemos en este momento, o el mundo, la humanidad tiene en este momento copias del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, mire lo interesante. Libros completos del Nuevo Testamento tenemos más de 5.800 copias del Nuevo Testamento completo en este momento, más de 5.800 copias del Nuevo Testamento completo en griego, es decir, en el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento. Tenemos más de 5.800 copias, pero del Nuevo Testamento en latín tenemos más de 10.000 copias. En otros idiomas, el Nuevo Testamento completo, tenemos entre 5.000 y 10.000 copias. Y citas de los padres de la iglesia, de los primeros cristianos de la iglesia, tenemos más de 1.000.000 de copias del Nuevo Testamento. Estamos hablando solamente de libros antiguos, no estamos hablando de la Biblia que usted tiene en su mano, no. Estamos hablando solamente de copias antiguas. Entonces, más de 5.800 en griego, más de 10.000 en latín, entre 5.000 y 10.000 en otros idiomas y más de 1.000.000 de citas del Nuevo Testamento de los padres. Ahora, tome todo eso y compárelo con el libro de la Ilíada de Homero, que es un libro de la literatura universal, y la Ilíada de Homero tiene solamente 1.757 copias, entonces no le llegan ni a los tobillos. Tenemos muchísimas más copias del Nuevo Testamento completo y tenemos más de 1.000.000 de citas del Nuevo Testamento, citas antiguas del Nuevo Testamento, y al compararlo con la Ilíada, pues la Ilíada está muy por debajo. Ahora, ¿por qué es importante citar la Ilíada en este momento? La Ilíada de Homero, que se escribió en el Imperio Grecorromano, la parte romana, ¿sí? Literatura romana. Entonces, cuál es la digamos, el punto de citar la Ilíada acá? ¿Sí? El punto es el siguiente. Si nosotros tenemos, si nosotros tenemos todas estas copias del Nuevo Testamento, quiere decir que entre más se copia un libro, pues más, obviamente, hay posibilidad de error, ¿sí?
Y la gente critica mucho el Nuevo Testamento y dice que no, que eso tiene mucho error. Pero cuando comparamos las cuevas de Qumran, los hallazgos de las cuevas de Qumran, y miramos los originales, digámoslo así, las copias que ya se tenían, vemos que el error es muy poquito. Y la gente critica mucho el Nuevo Testamento. Y con la Ilíada la gente no critica, ¿sí? La gente no dice nada de la Ilíada, no, eso debe tener error, no, no dice nada. Y tiene solamente 1757 copias. Entonces tenemos muchas más copias del Nuevo Testamento que de libros de la literatura universal como la Ilíada. Aparte de eso, el punto para citar la Ilíada es el siguiente. Nosotros tenemos, hay que mirar la distancia, ¿sí? La distancia. Entonces, si nosotros tenemos un libro original y empezamos a sacarle copias y copias y copias, entre más tiempo haya de diferencia entre el original y las copias, pues más probabilidad hay de que haya error. ¿Sí? Recíprocamente, entre más cerca esté la copia, el tiempo, entre más cerca, entre menos tiempo esté, entre menos tiempo haya entre el original y la copia, menos error puede haber. O entre más cerca esté el original de la copia, pues menos error hay. Entonces, miren, del Nuevo Testamento nosotros tenemos no solamente las cuevas de Qumran, sino a nivel general. Nosotros tenemos más de 24.000 manuscritos, ¿sí? Más de 24.000 manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entre el original y las copias? La diferencia es de menos de 300 años, ¿sí? Menos de 300 años de los libros del Nuevo Testamento completos, entre el original y las copias, menos de 300 años. Y los fragmentos que se han encontrado del Nuevo Testamento, de digamos, la diferencia entre el original, ¿sí? Y las copias en los fragmentos, la diferencia es de menos de 70 años. Entonces, ese es un tiempo que usted dice, no, mucho tiempo, pero comparémoslo con la Ilíada. La Ilíada tiene solamente 1757 copias y la diferencia es de más o menos 500 años entre el original y las copias, ¿sí? Entonces, mire la diferencia. O sea, el Nuevo Testamento tiene muchísimas más copias y tiene menos tiempo de diferencia entre el original y las copias. Y la Ilíada, que es una obra grandísima de la literatura universal, muy citada, todo el mundo le hace la venia, tiene solamente 1757 copias, pero la distancia entre el original y las copias es de más o menos 500 años. Entonces, la Ilíada, en conclusión, tiene menos copias y tiene más años de distancia, ¿sí? Entre las copias y el original, comparado con el Nuevo Testamento. Aquí hay una imagen para hacer la comparación. Si nosotros tenemos al lado derecho, suponga que a la mano derecha tenemos el manuscrito original en esta parte. De los libros completos del Nuevo Testamento, la diferencia es de 300 años, ¿sí? Las copias que tenemos solamente tienen 300 años de diferencia con el original, ¿sí? Pero la Ilíada tiene 500 años, ¿sí? Está mucho más lejos. Y esto es del libro completo del Nuevo Testamento, porque los fragmentos, las copias están por aquí, solamente tienen 70 años de diferencia. Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué es importante la cantidad de libros copiados y el tiempo de escritura? Entonces, entre más copie usted un documento, más posibilidades hay de error. Y dijimos que el Nuevo Testamento tiene manuscritos en general del Nuevo Testamento, hay más de 24.000, ¿sí? Manuscritos completos del Nuevo Testamento, tiene más de 5.800 en griego, que es el idioma original, y obviamente cuando usted copia un documento en el mismo idioma, pues digamos el error es mínimo. Cuando usted hace una traducción, pues hay más probabilidad de error, ¿sí? Entonces, en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, tenemos más de 5.800 copias. En latín, más de 10.000. En otros idiomas, entre 5.000 y 10.000. Citas de los padres, más de 1.000.000, como ya lo dijimos, ¿sí? Y si lo comparamos con la Ilíada tiene solamente 1.757 copias. Y sin tener en cuenta lo que acabamos de decir de la distancia entre el original y las copias. Ahora, tome usted todo eso que le acabé de decir y dése cuenta que la exactitud de la Ilíada es del 95%. Usted coge el original de la Ilíada y coge aquí las copias, y cuando hace la comparación del error, la exactitud de la Ilíada es del 95%, es decir, tiene 5% de error la Ilíada, con menos copias, ¿cierto? Con más distancia entre el original y las copias. Pero, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento tiene una exactitud del 99.6%. O sea, el error que hay en el Nuevo Testamento por los copistas. Entonces, cuando se copiaba el Nuevo Testamento, se copiaba y se copiaba, el error es solamente del 0,4%. Entonces, cuando la gente dice que es que el Nuevo Testamento está corrompido, es corrupto, o sea, se corrompió.
el Nuevo Testamento, que porque hay mucho tiempo, sí, sí se corrompió, pero solamente el 0,4%. Y comparado con la Ilíada, que es una obra grandísima en la literatura, el error es del 5%. Entonces, en conclusión, podemos decir que el Nuevo Testamento que nosotros tenemos en nuestras manos es muy confiable, supremamente confiable, solamente un error del 0,4% entre los copistas. Y hago la claridad en este momento por si de pronto algunos está pensando, bueno, y luego la palabra de Dios no es perfecta. Sí, claro, la palabra de Dios es perfecta, pero las traducciones no son perfectas y las copias tampoco. Las copias, como estoy diciendo, tuvieron errores cuando se copiaban, pero el error es muy mínimo, es casi nulo el error, ¿sí? Pero la palabra de Dios obviamente es perfecta. Ahora seguimos aquí. Aparte de que tenemos el testimonio de lo de las cuevas de Qumran, todo lo que les acabo de decir, el tiempo de distancia, el número de manuscritos, todo lo que le acabo de decir, aparte de eso, nosotros tenemos el testimonio de Tertuliano. Tertuliano vivió en el 160, 220 antes de Cristo. Y Tertuliano, perdón, acá me equivoqué, no es antes de Cristo, sino después de Cristo. Acá tengo un error. Entonces, según el testimonio de Tertuliano, Tertuliano sugiere que los originales estaban en circulación. Los originales del Nuevo Testamento estaban en circulación y que los cristianos se preocupaban por tener copias precisas. Cuando usted lee los textos de Tertuliano, él demuestra eso, ¿sí? Demuestra esto, da a entender eso, de que los cristianos se preocupaban mucho por tener unas copias precisas. Y es poco confiable que cuando usted copie un texto, vote el original. Entonces, por ejemplo, si tenemos la carta de Primera de Corintios, Pablo escribió a los Corintios, hizo un envío de la carta con una persona, Primera de Corintios, leyó la carta a los Corintios, se les leyó la carta y las personas empezaron, como todo es Primera de Corintios y cualquier otra carta, tiene tanto contenido doctrinal. Entonces la gente empezó a copiar la carta. Ahora, es absurdo que usted copie la carta de Primera de Corintios y diga, oiga hermanos, aquí ya tenemos la copia de Primera de Corintios, bote a la basura la carta que nos envió el hermano Pablo. No, es absurdo. Eso no es así. Si usted copia un original, usted mantiene el original, ¿sí? Eso en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento sí se guardaba, sí se desechaba el original, pero hay una gran diferencia. Y es que hay varias diferencias. En el Antiguo Testamento, las copias se hacían de manera, digamos, no legal, sino era, o sea, ¿cómo les digo? Se, los que hacían las copias en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes, ¿sí? Entonces estaba, digamos, en cierto modo legalizado, ¿sí? Era algo legalizado, no era algo clandestino, era algo legalizado. Se reunían los sacerdotes, copiaban las cartas, hacían unas traducciones y las nuevas producciones, las nuevas copias estaban tan bien hechas que decían, no, el que está atrás y de donde nos copiamos, ese como tenía error y ya lo mejoramos, entonces vote el anterior. Eso sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque al copiarlo y al traducirlo, la nueva versión era mucho mejor que la antigua y porque se hacía de manera legal, entre comillas, ¿sí? Por los sacerdotes, ¿sí? En el Antiguo Testamento es diferente, ¿por qué? Porque los cristianos no eran parte del sacerdocio, no eran parte de la iglesia, digamos, universal en ese momento o legal, digámoslo de esa manera, sino que el cristianismo era prácticamente una secta. Entonces, las cartas sí se compartían, pero no es que el emperador romano, digamos, ayudara a que se repartieran, no, todo eso se hacía de manera clandestina porque los cristianos lo que hacían era esconderse, se escondían, tenían sus reuniones por allá de manera clandestina. Entonces, por eso les digo que hay una diferencia entre lo que se hizo en el antiguo y lo que se hizo en el nuevo. Entonces, resumiendo, si los cristianos tomaban la carta de Pablo, 1 Corintios, y la copiaban, es muy poco probable que hayan votado el original. Y el testimonio de Tertuliano nos dice eso, que andaban, digamos, circulaban entre el pueblo cristiano tanto los originales como las copias y que los cristianos eran muy cuidadosos en hacer que la copia fuera perfecta. ¿Sí? Esa es la conclusión. Hay unos recursos gratuitos que les quiero compartir. Y hay un artículo que se llama El sumo sacerdote Caifás pudo vislumbrar la doble naturaleza de Jesucristo. En este artículo se habla del decreto nazareno, ¿sí? ¿Por qué traigo a colación el decreto nazareno? ¿Y qué es el decreto nazareno? Entonces, aparte de lo que les acabo de decir, que el Nuevo Testamento es muy confiable, ¿sí? Por los hallazgos de la cueva de Qumran, por el número de copias, por el tiempo de distancia entre el original y las copias, por el testimonio de Tertuliano. Aparte de todo eso,
nosotros tenemos el testimonio de la arqueología. Y hay un hallazgo arqueológico que se llama el Decreto Nazareno o el Decreto de Nazaret, que fue firmado por el emperador Claudio, ¿sí? ¿Qué dice ese decreto? Que se encontró el hallazgo. ¿Qué dice el decreto? Se encontró en el siglo XIX. Dice el decreto, el emperador Claudio dice, se prohíbe que las personas vayan al cementerio y se roben los cuerpos de las personas. Tenemos que dejar a los muertos quieticos, dejarlos descansar, y la persona que vaya y perturbe el sueño de los muertos y extraiga los cuerpos será, digamos, judicializada, ¿sí? Eso es en general lo que dice el decreto nazareno. El decreto nazareno tiene fecha de la primera mitad del siglo primero. Cuando usted va a Mateo 28 del 11 al 15, ¿qué dice? Dice que cuando Jesús resucitó, el corrupto de Caifás le pagó a los soldados romanos que estaban cuidando ahí, a la guardia, les pagó, los sobornó y les dijo, no, venga, no digan que es que ustedes, que llegaron los dos ángeles y que abrieron la tumba, y no digan eso, digan que es que ustedes se quedaron dormidos, ¿sí? Y que como ustedes se quedaron dormidos, pues los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo de Jesús. Y la Biblia nos dice en Mateo 28, del 11 al 15, que ese fue el rumor que se expandió por toda la tierra de Israel hasta nuestros días, dice Mateo, que es el que está escribiendo. Entonces, la Biblia nos dice que Jesús resucitó de verdad y que Caifás sobornó a los guardias para que dijeran que se habían robado el cuerpo. Por eso el emperador Claudio sacó el decreto nazareno, ¿sí? La primera mitad del siglo primero, que es la época donde Jesús resucitó. Entonces, el hallazgo arqueológico del decreto nazareno me está confirmando la historia bíblica de que se regó ese rumor de que los discípulos se habían robado el cuerpo, y me está confirmando que Jesús en verdad sí resucitó. Esta es un hallazgo arqueológico que nos está también dando testimonio de que el Nuevo Testamento es verídico. Dijimos entonces que la arqueología con el decreto nazareno me está demostrando que el Nuevo Testamento es verdad, que lo que escribió Mateo ahí sucedió verdaderamente y que Jesús en verdad sí resucitó. Ahora, Dios nos ha revelado lo que nosotros necesitamos saber, ¿sí? Tanto el Antiguo como el Nuevo. Entonces, ¿qué nos ha revelado Dios en su palabra? Nos ha revelado todo lo que tiene que ver con la salvación, todo el compendio de la salvación. La Biblia dice en Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué me está diciendo Judas? Judas aquí, lo que está escribiendo, está diciendo que lo importante para el cristianismo es la salvación y que ellos tienen que contender ardientemente por la fe, y que todo lo que Dios nos ha escrito y lo que Judas está escribiendo es para nuestra común salvación. ¿Qué quiere decir todo esto? Que lo que Dios nos ha revelado en su palabra y los libros que nos han llegado hasta este momento es para qué? Para hablarnos de la salvación, ¿sí? Esa es la conclusión. Entonces, algunas personas dicen, bueno, pero los libros apócrifos, esos evangelios por ahí supuestamente perdidos, nada, muchas de esas cosas son mentira, pero hay otros libros, como les decía, que sí son históricos, pero en la voluntad de Dios no estuvo incluirlos en el canon sagrado. ¿Qué se incluyó en el canon sagrado? Número uno, se incluyó lo que nos está hablando de la salvación, ¿sí? Ahora, número dos, ¿qué nos ha revelado Dios en la Biblia? Primero, nos ha revelado todo lo que tiene que ver con la salvación. Número dos, nos ha revelado lo que tiene que ver con la vida y la piedad, es decir, cómo tener una vida abundante y cómo tener una vida devota a Dios. Segunda de Pedro 1:3 me dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, los libros que tenemos en este momento, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, son los que son los que Dios quiso que tuviéramos en nuestras manos en este momento. ¿Y para qué son? Para que nosotros sepamos cómo tener una vida abundante y cómo tener una vida devota a Dios. Entonces, primero, la salvación. Segundo, la vida y la piedad. Y tercero, lo que nosotros tenemos en nuestras manos en la Biblia en este momento es para qué, es para que obedezcamos a Dios, cómo comportarnos para agradar a Dios. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, en conclusión, lo que tenemos en nuestras manos en la Biblia que tenemos en nuestras manos, los libros que Dios permitió que se preservaran hasta hoy,
¿Para qué son? Para que nosotros sepamos cómo debemos agradar a Dios, cómo debemos obedecer a Dios. La Biblia que tenemos en nuestras manos son los libros que Dios quiso que se preservaran y son para que nos hablen de, número uno, la salvación, número dos, la vida abundante y la piedad, y número tres, la obediencia. Esa es la conclusión. ¿Y esto qué me está diciendo? Me está diciendo que en el Antiguo Testamento, los cristianos, en el Nuevo Testamento, perdón, esto me está diciendo que durante la iglesia primitiva, durante los primeros años de la iglesia primitiva, estas cartas que escribía Pablo, Pedro, todas estas cartas circulaban por toda la iglesia, de modo que los cristianos ya conocían la doctrina básica de la salvación y la persona de Cristo, ¿sí? El primer concilio que se hizo en el Nuevo Testamento, como lo dije en el mensaje pasado, el primer concilio en el Nuevo Testamento, cuando se reunió la gente y dijeron, oiga, venga, ¿cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Ese primer concilio solamente tuvo lugar hasta el 170 después de Cristo. Entonces muchas personas han dicho, uy, no, pero hasta el 170 se reunieron. Entonces, ¿qué pasó con los hermanos, los cristianos que vivieron antes del 170? Antes del 170, ¿será que ellos no tenían acceso a lo que es la salvación? ¿Será que la doctrina cambió? Y no, resulta que esos escritos ya circulaban por ahí, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Supongamos que en el 170, que fue cuando se reunieron por primera vez para definir el canon, supongamos que durante el 170 había un ancianito muy viejito que vivió por allá en tiempos de Jesús y que estuvo con la iglesia todo ese tiempo hasta el 170. Cuando en el 170 se reunieron y dijeron, oiga, estos son los libros del Nuevo Testamento, ¿qué hubiera dicho el ancianito? Hubiera dicho, ah, no, esos son los libros que siempre hemos tenido, ¿sí? Como por poner un ejemplo. Entonces, los libros del Nuevo Testamento ya circulaban realmente en la iglesia primitiva y los cristianos ya sabían la doctrina básica de la salvación y ya sabían todo lo referente a la persona de Cristo, ¿sí? Ahora hay un ejemplo muy interesante y es una carta, posiblemente hay una carta del apóstol Pablo que no está en la Biblia, ¿sí? Según de Corintios 7:8 nos dice Pablo le escribe a los Corintios, le dice, porque aunque os entristecí con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Entonces, cuando estamos hablando de esta parte de la escritura, parece que Pablo le escribió una carta a los Corintios, porque Corintio era una de las iglesias donde más había inmoralidad, era una de las iglesias más rebeldes que había, más desordenadas, entonces Pablo le escribió dos cartas larguísimas y parece que le había escrito otra carta. Pero resulta que en la voluntad de Dios no estuvo que esa carta se incluyera en el Nuevo Testamento. Ahora la pregunta es, ¿esa carta estaba inspirada por el Espíritu Santo? Posiblemente sí, porque la escribió el apóstol Pablo, pero mire que no estuvo en la voluntad de Dios que esa tercera carta de Corintios, por decirlo de alguna manera, estuviera dentro de la Biblia. Entonces, recuerden siempre que la conclusión es, los libros que tenemos en nuestras manos, en la Biblia, 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, son los que Dios quiso que nosotros tuviéramos en este momento, son los que Dios quiso que se incluyeran en el canon sagrado, ¿sí? Ahora, otra cuestión es de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es palabra de Dios, es revelada por Dios, y todos los escritos de los apóstoles son palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Segunda de Pedro 3 del 15 al 16. Está hablando Pedro. Pedro está diciéndole a los hermanos que lo que escribió Pablo es palabra de Dios, es parte de la escritura. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, en conclusión, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento ha sido inspirado por Dios, es palabra de Dios. Y todo lo que escribieron los apóstoles, Pablo, Pedro, Santiago, todos los apóstoles, también es palabra de Dios y se incluyó en las escrituras, ¿sí? Sí, volvemos otra vez a la carta de Pablo que no se incluyó en la Biblia. Posiblemente fue revelada por el Espíritu Santo, pero no estuvo en la voluntad que se incluyera en la Biblia. Entonces, todo lo que tenemos en nuestras manos en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ha sido inspirado por Dios y es palabra de Dios. El Nuevo Testamento tiene entonces 27 libros y hubo varias reuniones de personas, eso se llama concilios, personas que se reunieron para debatir, oiga, venga, qué libros son de la Biblia, qué libros no son, qué libros metemos en el Nuevo, qué libros sacamos. Y hubo varios concilios, pero los tres últimos concilios ratificaron que verdaderamente los 27 libros que tenemos en este momento del Nuevo Testamento son realmente palabra de Dios y son autoritativos, es decir, reconocidos, ¿sí? Entre las personas que estuvieron en los concilios estuvieron, por ejemplo, uno de los discípulos del apóstol Juan.
Entonces uno de los discípulos del apóstol Juan hizo parte de esos concilios y ayudó en el debate para decir, sí, mi maestro Juan escribió esto, no lo escribió. Ahora, ¿cuáles fueron los criterios para poder formar el Nuevo Testamento? Entonces hubo varios criterios. El primero era que el libro, o sea, cuando se reunían y decían, oiga, ¿qué libros de todos estos que tenemos, cuáles vamos a meter en el Nuevo Testamento? Entonces el primer criterio era, el libro tenía que estar de acuerdo con todo el compendio de la Escritura. Entonces si había un libro que contradecía lo que la Escritura decía, por ejemplo, que decía, no, que es que Jesús por allá tuvo una hija, uno decía, no, hombre, pues ese libro no es parte de la Escritura porque está contradiciendo el resto del compendio de la Escritura. Entonces, primer criterio, tenía que estar de acuerdo con todo el compendio de la Escritura. Número dos, el libro tenía que ser escrito por un apóstol que hubiera visto a Cristo, un testigo ocular de Cristo, o por alguien muy cercano a un apóstol. Entonces ahí tenemos el ejemplo de Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro Hechos de los Apóstoles. Lucas no era apóstol, pero estaba muy cercano a Pablo. Andaba con Pablo para arriba y para abajo, lo acompañó en la cárcel, estaba muy cerca de él, ese es un buen ejemplo. El tercer criterio era que el libro tenía que ser aceptado ampliamente por los cristianos, un libro de los que estaban circulando por las iglesias y que fuera ampliamente aceptado por los cristianos, no un libro raro por ahí con doctrinas diferentes. Y por último, el libro tenía que tener una alta moral, es decir, si el libro decía, no, que es que este pecado, no, eso no pasa nada, eso está bien, entonces uno decía, no, ese libro no tiene alta moral porque está contradiciendo también obviamente la escritura, entonces como no tiene una alta moral no puede ser parte del Nuevo Testamento. Ahora hay unos recursos gratuitos que quiero recomendarles en bibliaplicada.wordpress.com y son estos tres artículos que hablan acerca del Nuevo Testamento. Uno de los artículos es cómo se gestó y se formó el Nuevo Testamento. Jesús escribió algo después de resucitar. Ahí habla ese artículo sobre que posiblemente durante los 40 días que Jesús estuvo resucitado, posiblemente durante esos 40 días Jesús les dio un curso de teología avanzada a los discípulos y posiblemente les dictó el Nuevo Testamento. Por eso vemos la similitud entre los evangelios sinópticos, por ejemplo. Y otro artículo es el Evangelio y los falsos maestros después de la ascensión y el Pentecostés. Esos tres artículos son muy buenos para poder ampliar un poquito el conocimiento en cuanto a cómo se formó realmente el Nuevo Testamento y los libros que hacen parte del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la división del Nuevo Testamento? ¿Cómo se divide el Nuevo Testamento? ¿Qué libros están en el Nuevo Testamento y cómo se dividen? Entonces, ¿cómo se divide el Nuevo Testamento? Entonces, el Nuevo Testamento se divide en cuatro partes, en evangelios, libro histórico, las cartas y el libro profético o de revelación. Entonces, el primer grupito son los evangelios. Entonces tenemos Mateo, Marcos, Lucas. Esos tres evangelios se consideran evangelios sinópticos, son muy parecidos, pero el evangelio de Juan es diferente. Cada evangelio tiene un enfoque. Por ejemplo, el evangelio de Mateo habla de la vida y enseñanza de Jesús, pero narrada a los judíos, ¿sí? O sea, tiene un público específico, tiene un enfoque y tiene un público específico. El público específico de Mateo son los judíos. ¿Y el enfoque cuál es? La vida y enseñanzas de Jesús y también las profecías. En Mateo es donde uno lee que dice, y esto dijo Jesús para que se cumpliera lo dicho por el profeta tal. Entonces, el evangelio de Mateo se enfoca en las profecías. El segundo evangelio es el evangelio de Marcos, es el primer evangelio que se escribió, es el evangelio más resumido, posiblemente había la necesidad de tener unos escritos de lo que Jesús había dicho, entonces fue una versión muy hecha, posiblemente rápida, porque se necesitaba, y por eso es el más corto y el primero que se escribió. El evangelio de Marcos habla de la vida y enseñanza de Jesús, pero narrada a los romanos. Tenemos el tercer evangelio, que es el evangelio de Lucas, que habla de la vida y enseñanza de Jesús narrada a los griegos y a los gentiles. Y por último tenemos el evangelio de Juan, que habla de la persona y enseñanza de Jesús, escritas para toda la iglesia, y es el que habla de Jesús como Hijo de Dios. Entonces esos son los cuatro evangelios, primer grupo del Nuevo Testamento. La segunda división del Nuevo Testamento es Hechos de los Apóstoles. Habla de la historia del nacimiento de la iglesia, habla de la presencia del Espíritu Santo y habla de la expansión del Evangelio bajo la dirección del Espíritu Santo. Ese es el libro de Hechos de los Apóstoles, de tipo narrativo. Y los cuatro evangelios podemos decir que son de tipo biográfico, porque hablan de la vida y enseñanzas de Jesús. El tercer grupo es las cartas, y las cartas son 21 cartas. ¿Quiénes escribieron cartas? Escribieron Pablo, Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y posiblemente el libro de Hebreos lo escribieron entre Pablo y Lucas. Posiblemente Pablo empezó a escribir el libro de Hebreos y murió, lo mataron,
y muy posiblemente Lucas, que era el que acompañaba a Pablo en la cárcel, que visitaba a Pablo en la cárcel, pues muy posiblemente Lucas continuó escribiendo la carta de los hebreos, pero eso no está dicho, es solamente una conjetura de que posiblemente, porque se dice que el libro de Hebreos no se sabe quién es el autor. También tenemos, entre las cartas tenemos divisiones, por ejemplo, tenemos las cartas paulinas o cartas que escribió Pablo a las iglesias y son 9. Entonces tenemos, por ejemplo, carta colosenses, la carta a los tesalonicenses. ¿Y qué quiere decir eso de colosenses, tesalonicenses, filipenses? Pues resulta que los hermanos cristianos que vivían en una región que se llamaba Colosas, pues se les decía colosenses. Entonces cuando se dice carta a los colosenses, era carta a los hermanos que vivían en Colosas. Cuando dice carta a los filipenses, es la carta a los hermanos que vivían en Filipos, y así sucesivamente. Tenemos también las cartas pastorales y cartas personales de Pablo, que son 4 cartas, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón, que sería la carta personal. Y tenemos las cartas universales, que son 8, que son escritas para toda la iglesia, y ahí están Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y el Evangelio perdón, la carta de Judas. Y muy posiblemente ese Santiago y ese Judas sean los hermanos menores de Jesús. Y por último tenemos el libro de Revelación, que es el libro del Apocalipsis, el libro que a mucha gente le da miedo leer. Es el libro que trata de las profecías de los últimos tiempos, está escrito en un lenguaje simbólico, es un libro de esperanza para el cristiano, no debería ser un libro de temor, sino por el contrario, un libro de esperanza para el cristiano y un libro de motivación para la evangelización del mundo. Esa es entonces la división que tiene el Nuevo Testamento. Y por último vemos entonces cuál es la revelación de Dios en la Biblia. ¿Cómo es la revelación de Dios en la Biblia? ¿Cómo debemos interpretar esa revelación que Dios da en la Biblia? ¿Cómo interpretar el texto entonces cuando leemos la Biblia? Entonces debemos hacernos unas preguntitas. La primera es, ¿a quién se dirigió el autor o para quién escribió el autor? Eso es una pregunta que uno tiene que hacerse para poder interpretar correctamente el texto. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba, entonces, oiga, ¿a quién le estaba hablando Jesús? ¿A los judíos o le estaba hablando a la samaritana, que era gentil? Entonces, hay que mirar realmente a quién le habla el escritor o para quién escribió el escritor. Otra pregunta es cuál era el propósito del autor o qué significaba para los destinatarios de su tiempo. Un ejemplo es cuando Pablo escribía que vergonzoso es al hombre dejarse crecer el cabello. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque se lo escribió a los romanos y estaba en un contexto de soldados romanos, del ejército. Entonces los hombres no tenían cabello largo. Entonces ese es un ejemplo de que nosotros debemos mirar realmente cuál fue el propósito del autor, qué significaba para los destinatarios de ese tiempo. Y otra pregunta es, ¿cómo se aplica esta verdad en mi propia cultura, época y región? Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria? Lo que se dijo para cierto público posiblemente no aplique en este momento, como por ejemplo cuando se hablaba del maquillaje, que las mujeres no se maquillaban. Entonces, ¿por qué las mujeres no se maquillaban? Pues porque resulta que las que se maquillaban eran las prostitutas. Entonces le decían a la hermanita, hermanita, no se maquille porque la confundimos, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de cómo realmente interpretar el texto de acuerdo con la cultura, la época, la región. ¿Qué preguntas debemos hacernos entonces? Resumiendo, serían las siguientes. Uno debe preguntarse cuando lee la Biblia, debe preguntarse, ¿quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Y al hacernos esas preguntas, entonces vamos a poder entender la escritura de la mejor manera. Y para poder entenderla es necesario tratar el texto con reverencia, no estamos leyendo cualquier libro, estamos leyendo la palabra de Dios y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia, la reveló y por ende el Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender lo que Él quiso revelar. Hay otro tema interesante y es en cuanto a las versiones de la Biblia. Es una pregunta que la gente le hace a uno y dice, oiga, pero de tantas versiones, ¿cuál es la verdadera? Entonces resulta que hay diferentes versiones de la Biblia, pero hay una sola Biblia, una sola palabra de Dios. Entonces aquí es interesante mirar, por ejemplo, em, que la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento, se escribió en hebreo, ¿sí? Pero más o menos en el 250 a.C., el mundo necesitaba una versión en griego, porque el mundo estaba siendo helenizado, es decir, Alejandro Magno estaba invadiendo, conquistando muchos pueblos y se les estaba imponiendo la cultura griega, que hablaran griego, que adoraran los dioses griegos, que leyeran la literatura griega. Entonces eso se llama helenización. Entonces
más o menos en el 250 a.C., se necesitó entonces una versión de la Biblia del Antiguo Testamento, una versión en griego, y se hizo la traducción del hebreo al griego. Esa traducción se llama la Septuaginta o la versión griega de los 70, porque más o menos 72 personas participaron en la traducción. Cuando Jesús estaba en la tierra en su ministerio, esa era la versión que se utilizaba. No se utilizaba la versión en hebreo, sino que se utilizaba era la versión en griego, se utilizaba la Septuaginta. De la Septuaginta después se tradujo al latín, del latín se tradujo a otros idiomas, como por ejemplo el inglés, el alemán, por ejemplo Martín Lutero que tradujo el alemán. De la versión King James en inglés se tradujo la versión Reina Valera, que es la que usamos normalmente en el cristianismo. Y ahí se empezó entonces las traducciones y por eso tenemos diferentes versiones de la Biblia en diferentes idiomas. Pero además de eso, dentro de un mismo idioma también tenemos varias versiones, ¿sí? Entonces tenemos que la Reina Valera, que la Nueva Versión Internacional, que la Dios habla hoy, que es la que utiliza el catolicismo. Entonces hay varias versiones dentro de un mismo idioma y versiones diferentes por tener diferentes idiomas. Obviamente hay cambios. Cuando se traduce de un idioma a otro, obviamente hay cambios. Y también hay cambios dentro de un mismo idioma, como por ejemplo los cambios del lenguaje. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando la Biblia dice, saludaos con ósculo santo. Entonces uno lee ósculo, uno dice, ¿qué será ósculo? Entonces esa palabra se utilizaba antes, pero ahora ya no se usa ósculo, sino que se utiliza la palabra moderna que es beso. Ósculo quiere decir beso. Entonces uno dice saludaos con ósculo santo. Entonces ya las nuevas versiones modernas dicen es saludaos con beso santo. Y usted no le dice a su hijo, por ejemplo, venga, deme el ósculo de las buenas noches. No, usted dice, deme el besito de las buenas noches. Entonces mire que por el lenguaje se fue cambiando realmente las versiones de la Biblia, el lenguaje fue cambiando por cuestiones de la modernidad del idioma. Además de eso hay que tener en cuenta que hay dos tipos de versiones de la Biblia. Una se llama traducción y la otra se llama paráfrasis. Las traducciones son las que son muy pegadas al original, traducen prácticamente literalmente. Pero las paráfrasis son un lenguaje sencillo donde el traductor mete ahí su interpretación para que la persona pueda entender mejor lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos traducciones muy ceñidas al original, a los términos originales, y tenemos las paráfrasis que ya son un lenguaje sencillo. Un ejemplo es cuando la Biblia dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, y haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza quiere decir literal, quiere decir es, harás que le arda la cara de vergüenza. Pero literalmente se decía, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Cuando uno lee eso, uno cree que ascuas de fuego es juicio hacia la gente, hacia la persona. Tú dices, si el vecino me cae mal, entonces le doy de comer para que caiga fuego del cielo. Entonces, por esa interpretación es que las nuevas versiones lo que hicieron fue interpretar o darle el sentido real de esa expresión para que la gente lo entendiera. Entonces la nueva versión dice es, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Entonces ya al acomodar el lenguaje a un lenguaje moderno, entendible, pues la gente ya va a poder comprender mejor la palabra de Dios. Ahora, aparte de eso, hay que tener en cuenta que hay unas versiones tergiversadas a propósito, versiones que realmente el ser humano ha metido la mano ahí y ha acomodado esas traducciones para satisfacer los intereses de una organización. Entonces, hay versiones que realmente están tergiversadas, digamos, a propósito, que son versiones que no deberíamos usar. Y por último tenemos también que hay versiones que han sido mal traducidas y ahí tenemos el ejemplo de la Vulgata Latina. La Biblia nos dice, por ejemplo, que Moisés subía al monte a hablar con Dios y cuando bajaba su rostro resplandecía, entonces era necesario ponerse un velo. Era necesario ponerse un velo para que Moisés pudiera hablar con las personas. La palabra en hebreo que quiere decir resplandecer es la misma palabra que quiere decir cuernos. Entonces la Vulgata Latina no tradujo cuando Moisés bajaba del monte su rostro resplandecía, sino que tradujo cuando Moisés bajaba del monte su rostro tenía cuernos, tenía cachos. Y por eso vemos a veces algunas imágenes del catolicismo de Moisés con cuernos. Uno dice, oiga, acá, ¿por qué Moisés con cachos? Pues porque la Vulgata Latina tradujo mal. Entonces esa es otra cuestión que nosotros debemos tener en cuenta, de que toda la Biblia tiene que ser armónica, obviamente, y que hay unos términos que sí se tradujeron mal.
Y por último tenemos entonces las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones de toda esta clase que hemos visto? Las conclusiones es que el Nuevo Testamento es realmente muy confiable, tiene muy poco error. Con el hallazgo de las cuevas de Qumran realmente se constató de que el Nuevo Testamento está muy ceñido a las primeras copias. Entonces que el Nuevo Testamento que tenemos en nuestras manos es bastante confiable y es realmente la palabra de Dios. Otra conclusión es de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es palabra de Dios y que los escritos de los apóstoles son igualmente palabra de Dios. También vimos la división del Nuevo Testamento y vimos que está dividida en 4 partes, que son evangelios, el libro histórico, las cartas y el libro de revelación, que es el libro del Apocalipsis. Y que para interpretar el texto pues debemos hacernos unas preguntas, ¿sí? ¿Quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Y que hay diferentes versiones de la Biblia, traducciones y otras son paráfrasis, pero es la palabra de Dios, aunque haya algunas versiones por ahí raras que se han tergiversado a propósito, no cumplieron lo que la Biblia dice realmente, que no tenemos que añadirle a la Biblia ni quitarle, sino que debemos traducir bien, ¿sí? Para que sea confiable realmente la versión de la Biblia que tenemos en nuestras manos. Entonces esa es la clase para hoy. Les agradezco si se pueden suscribir a nuestro blog bibliaaplicada.wordpress.com y a nuestro canal de YouTube. Entonces bendiciones para todos.